Desde Radio CETEP y Barricada TV te damos la bienvenida a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo de Apuntes al Margen. Hoy estamos con Eduardo el Vasco, Cabeza Blanca, distintos alias Murúa. Vasco, lo dejamos ahí, Vasco. Bueno, presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, MNER, suena medio difícil, MNER. Yo diría más que presidente, el líder de una forma. Representante. ¿Sí? Sí. Eduardo, en esta primera parte del programa me gustaría que nos cuentes algo de tu infancia, cómo era tu casa, cómo estaba constituida tu familia, cómo esa familia repercute o no en tus caminos políticos, sindicales, etc. Bueno, yo nací en Lanús Oeste, en Villa de Diamante. Que era una familia constituida por 4 hermanos y mi mamá y mi papá. Y el tema central de la política tiene que ver con que mi viejo era peronista, participaba en política y quizás desde ahí venga mi incorporación a la política, desde muy pequeño. ¿Y tu mamá? No, mi mamá no. Uh-huh. Mi mamá ¿acompañaba la actividad de él o más o menos? Más o menos. ¿Peronista o crítica? No, no me acuerdo si tenía alguna definición. Uh-huh. No discutimos mucho. Me bancó siempre hasta que vivió, pero no tenía muy claro lo que significaba la militancia que hacía y lo que significaba para uno, ¿no? Yo creo que también está en el miedo de los viejos, en las situaciones, ¿no? Yo me incorporo casi más a la vida activa en los 80, pero ya había participado en la secundaria en plena dictadura. Nosotros nos habíamos tenido que ir de Lanús a La Pampa y después a Chivilcoy, perseguido mi viejo. O sea, ¿tu papá tenía actividad partidaria o sindical? No, partidaria. Ajá. Mi viejo fue secretario de prensa del municipio de Lanús con Quindimil en ese momento, en el 73, como una alianza con expresiones del peronismo en ese momento. Yo hacía campaña a los 12 años, pegaba los carteles de Quindimil, Videgain, así que desde ahí atendía a los padrones. En el barrio era muy común que estábamos en la escuela primaria atendiéramos a los padrones porque los compañeros más grandes les costaba buscar en el padrón por el tema alfabético. Claro. Así que desde ahí empecé, ¿no? Nosotros teníamos una unidad básica que se llamaba el Fortín Peronista. Y ¿También en Lanús? Sí, ahí al frente de mi casa. Al frente de mi casa. En un lugar ocupado que habíamos ocupado ahí, que estaba desocupado, ocupamos y hicimos el Fortín Peronista. 12 años. ¿No? Y yo tenía vos entraste 44 años. En la escuela secundaria, ¿en qué año más o menos? En el 73. Ajá. En el 73, 76. En el 76 yo estaba en la UES, ahí terminó mi experiencia educativa, por lo menos hasta hace poquito que empecé. O sea, vos dejaste el colegio directamente. Claro, y lo dejaste. Nos tuvimos que ir de Lanús y dejé el colegio. ¿Y a dónde fueron? A Chivilcoy, la provincia de Buenos Aires. Y La Pampa, que
Mi viejo consiguió un laburo de venta de, me acuerdo, unas lámparas feas, cerámicas grandes que se usaban antes, y hacía ese corretaje en La Pampa y esas cosas. En casa había caído la yuta y no habíamos ido. O sea, estaba en una semi-clandestinidad. Sí, perseguido, claro. No era orgánico de montonero, así que solo. Y bueno, cuando vos entras a la UES en la secundaria, ¿qué recordás de esa experiencia? Lo que podía acompañar en ese momento la lucha que hacían los estudiantes, las reuniones que hacíamos en el colegio, en el secundario nuestro y esas cosas. Pero era un perejil, ¿no? Lo que antes decíamos, un perejil, ¿no? Pero te marcó esa etapa. Sí, claro, desde siempre. Yo sigo diciendo, mi identidad sigue siendo peronista y montonero, ¿no? Digamos, también es verdad que no hubo nada que lo supere, así que es más fácil. Bueno, ahora después vamos a terminar esta faceta así más personal y después vamos a hablar de todo eso, del peronismo, de Montoneros. La incorporación laboral, digamos, cuando vos empezás a trabajar, se produce, ¿no bien dejás abruptamente la secundaria? No, yo trabajé ¿Ya antes, trabajabas antes? Trabajé ¿Haciendo en qué? curtiembre, trabajé en carpintería, haciendo changas. En la zona donde nací había un montón de empresas en ese momento, la mayoría curtiembre, entonces hacíamos changa ahí. Hacía algunas changas ahí. Después mi incorporación más formal ya fue a los 18, pero siempre trabajé desde los 11 años. Trabajé en parada de diario, en algunos lugares más. Y ahí, cuando decís la incorporación formal, a los 18, ¿en qué rubro fue? Textil, pero yo no, era metalúrgico, era una fábrica llamada Cacique, que hacía ropa para eso que van a pescar y a cazar y las carpas y eso. Una empresa que era líder en un momento. Cacique. ¿De lonas? Sí, lona, carpa, ropa de camperas, ropa de ¿Y qué hacías ahí? Y cortaba viste que antes las carpas venían con caños de acero. Sí. Hacía todo el corte. Ya el perfil metalúrgico estaba en esa actividad. Sí, justo me tocó eso. Y después, porque vos, digamos, antes de incorporarte a esta cuestión de IMPA, tuviste un trabajo sindical en metalúrgicos. Sí, el primero, en Cacique, ahí hice mis primeros pasos como enfrentamiento con la patronal. Ahí aprendí un poquito el tema sindical. ¿Cómo se trata a los empresarios? Sí, ahí. cómo te tratan, porque siempre perdés. Me rajaron, de hecho me rajaron. Después hice una experiencia sindical en el sindicato de alimentación, allá por la salida de o la entrada a la democracia en el 83. Yo laburé en Felfort, que también me rajaron, pero ahí tenemos una experiencia interesante. Laburé en Felfort y participamos en la lista Violeta, que estaba Daer, estaba lo que había sido la intervención de la dictadura, había una lista de los 25, estaba la Violeta, que era el sector de la izquierda y los sectores combativos del peronismo. Me rajan de Felfort también. Después de Felfort, ahí sí entro en una fábrica metalúrgica en el año 84. Y la experiencia, sí, que es la experiencia más fuerte que tengo, que es la experiencia de la pelea contra la burocracia sindical de Miguel, que armamos lo que fue el movimiento renovador metalúrgico. Sí. Una experiencia complicada, ¿no? Sí, complicada, definitiva, porque cuando peleas contra la burocracia no estás peleando con la burocracia solamente, sino centralmente con la patronal y con el Estado capitalista que apoya a la burocracia. Sí, eso fue lo más complicado. El trabajo gremial lo hicimos muy bien. El alza de masas en el 86, 87, movilizaciones, peleas, hacía que la construcción sindical sea más fácil para nosotros, a pesar de todos los condicionamientos que tiene la burocracia para que uno llegue al gremio. Nosotros habíamos superado esa expectativa, conseguimos los 88 delegados, conseguimos el doble de la firma y de los avales. El problema ahí fue una negociación entre Alfonsín y Lorenzo Miguel con el amigo Tonelli, que era el ministro de Trabajo, que nos impugnaron la lista.
¿sí? Lo que no tuvimos la capacidad de entrar con los fierros y sacarlo a Lorenzo. No nos dio el cuero para eso. Ahora el trabajo sindical sí había sido muy fuerte y los trabajadores estaban. El tema no estábamos para dar la pelea que tenemos que dar para sacar la burocracia. No le ganaba con votos solamente. Claro. Eso digo. ¿Y en ese momento hubo alguna situación que recuerdes como un hito, como algo que te marcó especialmente en ese periodo, o sea, en esta lucha contra la patronal, pero también contra la patronal aliada a la burocracia sindical? ¿Hay algún aspecto que vos recuerdes especialmente, algún momento histórico, alguna cuestión? No, la verdad no, histórico no. Sí, personales sí, qué sé yo. Capaz de fortalecerme más en lo que, hasta donde uno siempre dice lo que puede aguantar. Pero no sabe si lo va a aguantar. Fue la peor época de sí, qué sé yo, Apriete, de ¿no? que claro, que la patota me ponga, que rompieron la cabeza, me rompieron mal de patota, qué sé yo. Me acuerdo, un 3 de junio, un día antes del primer año de cumpleaños de Eduardo, que es mi hijo, que iba a cumplir un año, y el 3 de junio del 87. Que, bueno, es lo que hace la patota, ¿no? Después fue interesante, porque tampoco lo denunciamos, porque ellos querían que denunciamos que nos habían golpeado, porque veníamos creciendo la organización, y imagino que habrá sido un poco para que metamos miedo. Sí, al revés de lo que podía uno aplicar, que salir a denunciar, que no pegar, no dijimos nada y seguimos peleando. Después, digamos, también el tema de uno saber que nunca se va a vender, porque ahí también hubo oportunidad de uno venderse, de estar bien, de tener recursos, ¿no? De estar sentado mano a mano con Lorenzo diciendo, che, incorporate, que sos parte de esto, y uno tener la convicción de no hacerlo. Eso va fortaleciendo. Si tuvieras que definir hoy o caracterizar a Lorenzo Miguel, que es un personaje... Sí, Lorenzo Miguel es Gardel hoy adelante de los dirigentes sindicales que tenemos, en principio. ¿Sí? Ese burócrata con ese nivel es un nivel superior a toda la burocracia sindical. Y diría burocracia sindical, digo, CGT, CTA, CTE, todo, ¿no? Lorenzo Miguel, como modelo reivindicativo y bandorista, es superior a todo. Es un estadio superior. Sí, es un estado superior. Hoy estamos mucho más débiles, tenemos dirigentes mucho más débiles que Lorenzo, ¿sí? Que tenía una ideología, que era corporativista, que defendía el sistema capitalista, pero por lo menos cuando se sentaba a negociar me parece que lo hacía mejor que todos. Seguramente lo hacía mejor que todo dirigente sindical. Bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y después ya ahí nos vamos a incorporar en la cuestión ideológica, el peronismo y todo lo demás. Como quieras. Muchas gracias. Bueno, seguimos acá con Eduardo Murúa, presidente, representante, líder del MNER, Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Eduardo, llegan los 90 y cambia todo el escenario, ¿no? Y uno de los aspectos más claros de los 90 es el desplazamiento de una enorme cantidad de gente que queda sin trabajo, que queda en la desesperación, en la angustia, y comienza entonces un proceso de reapropiación de las unidades productivas que habían sido abandonadas por sus antiguos propietarios por parte de los trabajadores. ¿Cómo se inserta Eduardo Murúa en ese proceso? Bueno, como te decía anteriormente, nosotros seguíamos manteniendo la agrupación 17 de octubre, lo que veníamos discutiendo era que los métodos de lucha de la clase trabajadora, que tenía la clase trabajadora en función de los mejores salarios, las mejores condiciones de trabajo, ya no alcanzaban, y que había que generar un nuevo método de lucha, que era ocupar las fábricas. Nosotros habíamos intentado en Zafrati, que es una fábrica de Parque Patricios, y también en Lasi, una fábrica está ahí frente de la cancha de San Lorenzo, esta idea de ocupar las fábricas y ponerlas a producir,
En esos dos casos anteriores al de la primera recuperación que había sido INPA, apareció el camioncito de Juncadella, pagó parte de la indemnización y los compañeros aceptaron la indemnización y se fueron. No, porque para contextualizar esto que decías, habría que agregarle que aparte de la gran desocupación que había, se habían cambiado las leyes comerciales, la ley de quiebra definitivamente, y le había sacado la posibilidad a los compañeros no solamente de que no iban a conseguir empleo, sino de cobrar la indemnización, ¿sí? Eso es lo que conjugó que se permitiera la recuperación. Después también cuando se da el proceso también apareció un abogado con algunos trabajadores a verme, qué sé yo, que creo que conoces. Algo loco. Y que también en ese conflicto, ¿no? que laburamos juntos. ¿Sí? Una cosa lo que yo como militante sindical pensaba que se podía hacer, pero otra cosa era hacerlo. Y eso, bueno, eso fue una etapa que lo trabajamos juntos. Del conocimiento de los trabajadores de INPA con vos que haces la reunión y yo aparezco, que hablamos por teléfono antes, creo, no sé cómo fue, ni me acuerdo, la verdad que yo no me acuerdo de todos los detalles. Yo trato de hablar poco de mí en las entrevistas porque y bueno, pero acá no, hay que hablar, de los invitados, pero voy a traer un recuerdo, ese recuerdo porque se empezaron a juntar trabajadores de INPA y realmente el estudio había quedado chico, no había posibilidades de tener reuniones porque primero eran 5, después eran 10, después eran 15 y todos ahí parecían una lata de sardinas. Y yo le pedí, me parece que fue en la CTA Capital, no me acuerdo con quién hablé en ese momento, pero le pedí si podíamos reunirnos en su lugar, en su salón, y nos dieron esa posibilidad. Y ahí vi a alguien, que eras vos sentado, ahí que no hablaba, miraba, observaba toda la... Y ahí nos pusimos a charlar cuando terminó esa primera reunión y comenzó toda, lo que sería una historia que lleva 20 ya años, 20 el 22 de mayo. Éramos tan jóvenes. Éramos tan jóvenes. Bueno, y en esa historia que quiero que la cuentes vos y no contarla yo, si querés te ayudo en algunas cosas que me acuerde. Pero en esa historia de INPA, que fue una historia pionera, digamos, de las ocupaciones, ¿vos qué elementos rescatás como los más significativos, como los que hicieron, si se quiere, una línea dentro de lo que después fue el movimiento de empresas recuperadas? ¿Qué elementos vos rescatás? Ahí creo que el elemento principal era una cosa la teoría, lo que pensábamos que podíamos hacer, en las discusiones que dábamos, y otra la demostración que después dieron los trabajadores. Siempre hay un quiebre ahí, que yo vi que podíamos hacerlo. ¿Te acordás las reuniones que hacíamos en el tercero, donde estaba la presidencia de la empresa anterior, qué sé yo, que hacíamos las reuniones con el consejo? Y que íbamos todo con vos, Guillermo, yo con una cara de, no sé si se puede decir, sí, una cara de orto culo, importante, por la preocupación que teníamos si íbamos a poder seguir, y que cuando encontrábamos con los trabajadores se estaban cagando de risa, se estaban haciendo chistes entre ellos. Eso es, bueno, si en esta situación estos muchachos se ríen, es imposible perder. Pero después, lo importante ahí me parece que fue que todos pusimos todo lo que teníamos, ¿no? Que esa conjunción entre los trabajadores y los que vinimos a ayudar en ese proceso, nos jugábamos todo, porque sabíamos que era un proyecto que nos incluía a todos y que laburamos como perros, ¿no? Pero que eso es lo que le da una diferencia a INPA con el otro conjunto de fábricas, ¿no? La mayoría de las otras fábricas, que si bien fueron ayudadas por los trabajadores de INPA y nosotros, no tenían esa conjunción de
militantes populares y trabajadores, ¿no? Que eso le dio esa fortaleza para poder resistir en esos momentos. Y el proceso de contagio, de expansión del modelo INPA, para decirlo de alguna forma, ¿cómo se produjo? Porque en realidad decíamos que la situación económica había impactado sobre innumerable cantidad de estructuras productivas y que, bueno, ¿cómo se contagia esta posibilidad de ocupemos, resistamos y pongamos en funcionamiento las empresas? Y bueno, tenía que ver con la política también que desarrollaba INPA, que era son un poco foquistas ahí de las cosas, y aparte fuimos muy inteligentes en dar a conocer la experiencia, ¿no? A veces por inteligencia, otras veces por casualidad, ¿no? De hecho, haber abierto la fábrica al conjunto de nuestro pueblo, haber hecho el centro cultural, nos dio espaldarazos que, por ejemplo, estemos en los diarios hasta del enemigo contando la experiencia que había 50 trabajadores que habían recuperado una empresa. Si no te acordás, no salía tanto por el conflicto, sino salíamos más por lo que hacíamos en el tema medio raro que era eso de hacer cultura en una fábrica que nos fue instalando. Y después la predisposición que teníamos inmediatamente que había un conflicto, estábamos con los compañeros, ¿no? Y siempre ayudados por esto que decíamos, ¿no? Siempre es difícil la recuperación de una fábrica, convencer a los trabajadores del proceso de lucha y organización, pero también nos daba lo que nos permitía y nos sigue permitiendo recuperar la fábrica, es que los compañeros tampoco tienen mucho camino para elegir. Yo siempre digo, si en nuestro país hubiera un seguro de desempleo, un seguro de paro como hay en otros países, seguramente no habría tantas empresas recuperadas. No es que es un problema de conciencia, es un problema de realidad. De falta de opciones. De falta de opciones de los trabajadores. Pero también, si bien uno no quiere hablar del esfuerzo que hace, se armó un conjunto de militantes que hizo un esfuerzo enorme para que esto se propagara, ¿no? Para incendiar después todo lo demás. Sí, una de las cosas que uno cuando ve la experiencia de INPA tal vez más llama la atención es este múltiple ensamble, ¿no? Entre el potencial de fuerza de los trabajadores, el equipo, si se puede llamar así, técnico-político que podía colaborar en esa orientación, y luego también el ensamble con sectores de la cultura que le dio una impronta muy extraña y muy novedosa, ¿no? Claro. Porque eso fue lo que creo que terminó de impulsar el modelo. Sí, por lo menos darlo a conocer. Darlo a conocer y que fuera socialmente bien visto, digamos. Mira esta gente lo que está haciendo, sí, ¿no? En realidad tenía también una contracara, que yo me sonrío porque me acuerdo de cosas que te involucran directamente y que me hicieron realmente pasar momentos muy complicados como abogado. Yo en ese momento no sé, comandaba la parte jurídica de la experiencia, y realmente recuerdo dos episodios, uno vinculado con el Banco Nación, cuando teníamos que negociar los pasivos de la empresa en el concurso, donde nos había costado mucho conseguir la entrevista con el directorio en pleno. Fuimos a la reunión para pedir, concretamente íbamos a pedir una refinanciación de los pasivos, que eran un par de millones de dólares, era mucho dinero. Y esa gestión me había costado mucho personalmente conseguirla, y vos la arruinaste en 2 minutos con unos epítetos que lanzaste sobre el directorio riojano. Era un directorio riojano que tenía el Banco Nación, y ellos acusaron rápidamente a la empresa de haber vaciado, de haber... o sea, poco menos que nos dijeron que éramos unos delincuentes. Y yo traté de hacer esfuerzos para que se encaminara la conversación, y vos en 2 minutos les retrucaste lo que habían hecho con IBM y una serie de cosas que hicieron que la reunión durara 5 minutos. Pero bueno, yo lo recuerdo con mucho afecto ese momento,
Pero igual después pudiste negociar. Sí, después negociamos, pero fue muy interesante. Y después la otra fue con la DGI, en ese momento la DGI, no existía la FIP, con la DGI que también había trabado embargos sobre la única cuenta bancaria que tenía la cooperativa, y habíamos hecho la gestión para que la levantaran, y cuando estaban pensando si la levantaban o no, se apareció un camión con acoplado, se cruzó frente a la delegación de la DGI y fue tomada la DGI, literalmente, hasta que apareció un auto polarizado con un emisario de quien era en ese momento el que conducía la DGI, y todo se revirtió, ¿no? En función de esa impronta que siempre tuviste y que yo siempre te reconozco, y lo reconozco no solo ahora en este momento, sino en todo momento, una gran valentía y una gran capacidad de sacar los pies del plato cuando es necesario, ¿no? En ese orden de ideas, eso de sacar los pies del plato, un poco quería llevarte a algunas definiciones políticas en donde vos, en el primer bloque hablaste de, bueno, tu raíz peronista, vos sos peronista, te sentís peronista, pero sos muy receloso, digamos así, muy distante de las estructuras partidarias, inclusive marcando distancia del propio kirchnerismo. ¿Cuál es la evaluación que hace Eduardo Murúa para tener esas distancias? Centralmente creo que los partidos de la burguesía, los partidos de la democracia formal son parte del propio sistema, que así como yo saco los pies del plato, ellos nunca la van a sacar, y que dentro del sistema no tenemos salida. Yo no confío. Digamos, a partir del 83, el único que había sido de alguna forma el dicho maldito, como lo decía Kupp, había sido el peronismo. Y el peronismo se integra al sistema en el año 83. La partidocracia en estos 30 y pico de años. 36 años, lo único que dijo es mantener el modelo instalado a fuerza de fusil en los 70, en el 76 a partir de la dictadura, y ningún partido se puso a disputar desde otro lugar que no sea mantenerlo, ¿sí? Por eso mi bronca o mi actitud de sí reconocerme peronista, pero por ejemplo no estar nunca afiliado al PJ. Yo creo que es imposible recuperar esos partidos, ¿sí? Y está demostrado, digamos, ¿no? Y si querés más claro, para mí todos los que estuvieron en el gobierno cometieron delito de lesa humanidad contra nuestro pueblo. Digamos, no es justo, ¿sí? No es posible que no se podía haber solucionado el problema de la pobreza en nuestro país, ¿sí? Nuestro país hoy produce 700 veces más que en el 76. ¿Sí? Donde teníamos una pobreza con el 5%, y éramos 20 millones. Hoy producimos físicamente casi 700 veces más en todo lo que se te imagine. Y somos solo el doble. Somos solo el doble, y tenemos el 50% en la pobreza. Sí, en la pobreza medida, y aparte como la miden, ¿no? ¿Qué significa pobreza para estos tipos? ¿No? Desde la UCA hasta, ¿cómo mide la pobreza? ¿Qué es lo que es un pobre hoy? ¿Sí? En el año 2018, muchachos. No jodamos más, son delincuentes, no le dan al pueblo lo que se le roba a nuestro pueblo. Nuestro pueblo no es pobre, nuestro pueblo es despojado de sus bienes, ¿no? Y el Estado, ¿y por qué digo la clase política? Porque es mentira que las multinacionales son tan poderosas. El Estado capitalista, hoy cada vez más define cómo vive cada sector de la población, ¿sí? Define cómo vive el metalúrgico que está subsidiado de Alvar, y cómo vive el pobre que está en Villa Langostura, qué sé yo, no sé, en cualquiera de las villas de nuestro pueblo, ¿sí? Eso define el pueblo, de qué le va a cada uno, que eso lo define el Estado. Hoy lo define el Estado, centralmente el Estado. Por eso digo que es una clase política acabada, con modelos acabados, con forma democrática acabada, que te ponen los candidatos, te lo pone el poder mediático, ¿sí? Que no se animan a pelearse con ese poder porque saben que si no aparecen en ese poder no tienen ninguna relación con su pueblo. Porque en alguna forma
en otros tiempos el peronismo o los dirigentes peronistas, que eran burócratas, que hacían politiquería, no sé cómo le decían, pero estaban con su gente. ¿Qué es un concejal? ¿Qué es un diputado? ¿Quién lo conoce? ¿Cuántas piedras tiró? ¿Cuántas discusiones tuvo en asamblea con la gente? Si hay una señora que dice, digo, para no agarrarme con el macrismo, que es un invento, que termina pronto, qué sé yo, pero con los partidos tradicionales, ¿qué es? Una señora dice, voy a poner a esta diputada, a este diputado, sin discutir con nadie. Nunca tiró una piedra esos pibes. ¿Cómo después van a defenderse con las empresas? ¿Te imaginás? Vos sabés, porque yo te vi pelear contra lo del banco, contra las empresas, para negociar. Pero estos pibes no laburaron nunca. No tiraron una piedra y son funcionarios. ¿Qué pueden hacer? Hacer lo que le dice el poder. ¿Tá? Y esos son los partidos políticos. Lamentablemente eso es lo que son los partidos políticos. Hoy. Esa lectura es la que te evoca cierta admiración por la juventud de la JP, de la década del 70, de Montoneros, del ERP, esa evocación que vos haces regularmente tiene como causa esta visión denostativa de los partidos políticos. Sí, claro. Sí, eso. Bueno, esa generación fue maravillosa, ¿no? Fue una generación que tenía una capacidad de entrega que después no vimos nunca más, ¿no? Cuando yo siempre le pregunto a algunos compañeros que fueron parte de esa etapa, digamos, qué les pasaba por la cabeza, ¿no? La capacidad en un libro que algún día voy a escribir, había hecho un capítulo, hace poco, estaba escribiendo, pero no escribí. Viste que yo soy bastante provocativo. Cuando hablo decía, bueno, no creo. Cuando hablaba de esta generación decía más valientes que el Che. Y de verdad siento que eran más valientes que el Che. Porque el Che, bueno, sí iba a pelear y peleó mucho, pero él dejaba a su familia en algún lugar. Estos compañeros que eligieron la guerrilla urbana y que se enfrentaban con las fuerzas de la represión, se enfrentaban hasta con su familia al hombro, ¿sí? Digamos que el hecho, esa valentía era mucho mayor, esa apuesta, esa jugada que se estaban jugando todo, no solamente su vida, sino también estaban tan convencidos que jugaban la vida de los más queridos. Digamos, por eso esa generación, comparado con la clase política que tenemos hoy, digamos, hay una grieta, un abismo. No, sí, ni se entiende. Ni se entiende, no se puede comprender, digamos, fácilmente. Vamos a ir, Eduardo, a un breve corte y ahora seguimos. Seguimos charlando con Eduardo Murúa. Eduardo, en el bloque anterior habías hecho una descripción bastante consistente sobre cómo habían operado los partidos mayoritarios, tradicionales en el escenario argentino. Y me interesaría que profundicemos en este bloque tu visión sobre la experiencia kirchnerista. O sea, ¿cuál es, de acuerdo a tu análisis, el conjunto de deudas que dejó el kirchnerismo para con el pueblo argentino? Sí, primero te pido unos minutos para... digo, porque el proceso kirchnerista no se puede entender si no se entiende la lucha de nuestro pueblo, ¿no? De todos los pueblos de Latinoamérica, y el cambio de la relación latinoamericana o el cambio de la política internacional hacia la región. Digo, la explosión o las luchas populares que logran los compañeros con Quispe en Bolivia, los indios en Ecuador que toman el poder con Gutiérrez, Chávez que gana en el 99, la lucha que hicimos en el 2001, nuestros pueblos, hace que, para mí, ¿no? mi lectura es que el poder internacional elige hasta el Estado fallido, el Estado burgués fallido, hace que y obliga a que el poder internacional intervenga sobre la región y haga como un permiso, ¿no? El permiso de recomponer los estados burgueses en la región, ante la imposibilidad
si no daban ese permiso, estaba la posibilidad de las revueltas populares, la revolución y todo lo que puede ser la explosión social de ese Es como proceso. la soltada de tanza del pescador, ¿no? Que para que no se le rompa la tanza, recompongamos de que nuevo. se canse el pescadito, lo largo un poco. Eso es lo que pasa. Y es fácil resolverlo, lo resuelven fácil, nos dan un perdón de 2 años, 3 de no pagar la deuda. Eso lo hizo toda la región. No lo estoy diciendo yo, eso está en los libros, son los numeritos. ¿Sí? Nadie pagó la deuda en ese momento por un permiso internacional, y también una cosa inteligente que hacen los dueños de todo es cambiar los precios relativos de intercambio. Cuando levantan los precios relativos de intercambio para la región, ¿qué significaba, para ser más claro? De pasar la soja de valer $100 o el petróleo de $10 el barril, pasa a ser $80 el barril de petróleo y a $600 la soja. Eso hace que se recompongan las arcas del Estado y permite la recomposición del sistema burgués, capitalista, y el Estado, fundamentalmente el Estado, a partir de ese permiso, no sé cómo lo llamaste recién, pero ese permiso que le dan a los latinoamericanos para que tengamos gobiernos progresistas, ¿sí? Desde ese análisis me parece tenemos que salir para criticar o no criticar al kirchnerismo, porque el kirchnerismo no es producto de la revolución que hacen los pueblos, sino de la salida que le da el poder internacional a la pelea de la lucha de los pueblos. No es un proceso, nadie puede creer que puede cambiar seriamente un país si no hace la revolución. Si fuera tan fácil como ir a votar, la verdad que, digamos, el día que podamos ganar una elección nos van a dar un golpe, sí, vamos a tener que pelear con las armas. Nunca se puede tomar el poder sin hacer la revolución. No se puede tomar el poder votando un domingo, ¿sí? Digamos, entonces, desde esa consideración... Lo enseñó Salvador Allende, ¿no? Desde esa consideración, tenemos que hacer es que el mecanismo creo que se podía haber hecho... Mi crítica es que no se haya avanzado mucho más de lo que se avanzó, centralmente en la legalización de algunas cuestiones muy sentidas para el campo popular, por ejemplo, todo lo que es la economía familiar en el campo, las tierras que todavía están en disputa, que todavía nos cuestan muertos, ¿sí? Que el Estado lo podía haber solucionado. El tema mismo de la empresa recuperada, de hecho yo también fui confrontativo porque representaba un sector que el Estado capitalista tanto sea de Néstor como de Cristina no le daba ninguna salida, no le dio ninguna salida, de hecho nos dejó jodidos, ¿no? Fueron 12 años y nunca una política para las empresas recuperadas. Y no para las empresas recuperadas, ya estaban recuperadas, sino la necesidad de tener un modelo, ¿sí? Como el que planteábamos, de tener una ley para que cada empresa que cierre pase a manos de los trabajadores y no se cerraran las fábricas, ¿no? Y en algún momento el gobierno, en tu rol particular, sí, ¿te dio alguna explicación de por qué no operaban esas correcciones? No, yo estuve reunido el 12 de octubre del 2004 con el presidente y me dijo todo que sí, que iba a estar... Nosotros no solicitábamos mucho. Es más, se lo dije le llevé una carpeta, cómo se recuperaba un puesto de trabajo de la forma que lo recuperábamos nosotros, cuántas fábricas había cerrado con sus máquinas adentro que el Estado podía recuperar, donde los activos estaban en manos del Estado. ¿Vos te acordás? En bancos estatales, bancos provinciales, crédito que tenían las municipalidades, crédito que tenían los trabajadores, no había que poner un peso para recuperar las fábricas. Entonces le expliqué cómo se hacía, le expliqué cuánto le costaría al Estado si no generar un puesto de trabajo, o a un privado cuánto le sale. Me dijo todo que sí, me dijo que... Me acuerdo que estaba Alberto Fernández al lado mío, bueno, discutí con Alberto Fernández y yo lo llamo a Díaz Bancalar y esa ley va a salir, que era la ley de expropiación de unidades productivas, y después un fondo para capital de trabajo y reconversión tecnológica que me dijo, la plata está, no te preocupes, la plata está, que estaba un tal Griffin, qué sé yo cómo se llama, Patricio Griffin, y lo señalaba, ¿no? Y salimos de esa reunión y pasó un año y nada, ninguna explicación, ninguna reunión. Bueno, después ahí sí, un enfrentamiento muy fuerte con el gobierno, la toma de la Casa Rosada, el tema de ese, yo le tomé el despacho a Parrilli en ese momento, reclamándole esto, ¿no? Estamos hablando de un reclamo puntual y sindical, si querés, reivindicativo del sector.
y pasado hasta el 2015 nunca hubo una política determinada. Decía esto, de esas políticas, y realmente, digamos, si bien entendía que era un gobierno, que no habíamos hecho la revolución, sí creo que el Estado tenía el poder suficiente, por lo menos para alivianar la situación de conjunto de nuestro pueblo, ¿no? Para avanzar sobre los monopolios, para poner condiciones en el tema de ganancia de los monopolios. Digamos, no se modificó nada. La verdad, digamos, creo que ellos pensaron que desde el Estado y con una alianza con las grandes empresas, con los grandes monopolios, que aportaran al Estado y con eso hacer política distributiva, ¿sí? Sin pelearse, consolidando eso, dejando que ganen más, iban a poder tener plata en el Estado para distribuir, ¿no? Eso es lo que pienso que tenían como proyecto. O sea, vos seguías una lectura más que de complicidad, de ingenuidad. Yo no sé, de ingenuidad no, de posibilismo, ¿sí? Esto es lo que se puede hacer, no nos podemos enfrentar con el imperio, toco la campanita allá cuando hace falta, viste que tocaron la campanita ahí en la bolsa de Wall Street, acuso a Irán de estado terrorista cuando me conviene, mando tropas a Haití con los yanquis, hago todos los deberes, por un lado, ¿sí? Total, mientras me permití que me recomponga, y aprovecho la oportunidad. Yo siempre digo esto, yo si me preguntas entre Néstor y Cristina, me quedo 100 veces con Cristina, ¿sí? Creo que... ¿Porque no hablaste con ella? Sí, claro que hablé. ¿Y qué te pasó? Hablé, pero ahora cuando no fue presidente, ahora último. Ahora. ¿Y qué te pasó en esa charla? No me pasó nada bueno tampoco, tan bueno tampoco. Hablamos sinceramente, lo que dije, bueno, que bien. Ya fui con otro criterio, ¿no? De cómo tiramos a Macri rápidamente. ¿Sí? Mi preocupación es cómo volteamos al gobierno ahora. Después discutimos. Después capaz que soy opositor de nuevo. Digamos, de charlar cómo construimos unidad en función de que la clase política salga seriamente a enfrentarse al gobierno, o por lo menos el sector de Unidad Ciudadana, cómo abrirlos. Mi propuesta fue que abra los espacios a los que fueron, los que no fueron, los que tuvieron en el medio, a construir una unidad mucho mayor de la Unidad Ciudadana en un planteo de un programa nacional, un planteo de salida real, con una democracia directa, con instituciones nuevas, con renta básica, ¿no? Con un planteo... ¿Y qué te encontraste en esa reunión? Y me encontré con una Cristina que, no digo resignada, que tenía con un diagnóstico muy parecido al nuestro, de lo que iba a hacer el gobierno, de eso no había mucha diferencia. Creo que con menos ansiedad o más paciencia que nosotros, ¿no? Que los tiempos son más largos de lo que nosotros pensamos, y como, bueno, no es fácil estar en su situación, ¿no? Está peloteada todos los días con el tema de justicia y esas cosas, y creo que David sola, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que no está acompañada y de lo peor. En el diagnóstico estamos de acuerdo, en el otro me dijo hacelo, que yo no lo hago, del planteo de la unidad y la construcción de algo más fuerte. Hacelo vos. Sí, y después sí, lo que sentí que no hay una autocrítica. Así como, viste que yo un mes antes había estado con Lula, ahí vi otra situación, ¿no? Un Lula muy autocrítico de su gobierno, y en este caso con Cristina no sentí eso. ¿Okay? Nos fuimos porque hicimos todo bien. Entonces eso está difícil. Yo lo dije, nos discutimos, digamos, mentira, perdimos porque hicimos todo mal, porque en 2012, cuando teníamos planeado 2.600, llegamos en el 2015 con planes a 2.600 y sin nada de plata para la gente, que en vez de trabajar para los más pobres, trabajamos para la clase media, que en vez de hacer por crear, lo que habíamos que tener era cemento en los barrios, ¿sí? Y a ir a laburar con el que sí nos iba a respetar y que si le dábamos bola no iba a votar, ¿no? Para los sectores medios que no nos iban a votar, por más que le pongamos procrear, que le dejemos comprar dólares para que se los metan abajo del colchón y todo eso, que
Y centralmente que decían que para cambiar, si realmente ya tuvimos una etapa que no pudimos cambiar nada. ¿Sí? El modelo no se cambió, sigue siendo extractivo. Se fugaron 13.000 millones de dólares todos los años, ¿no? En esos 12 años, si hablamos de esos 12 años. ¿Sí? La fuga de las riquezas fue permanente, eso se mantuvo. Se extranjerizaron todas las empresas, entonces yo lo que le decía, es decir, la única forma de enfrentar el poder del imperio para cualquier constitución es rápidamente uno convoca al pueblo y lo integra, así como Perón integró a la clase trabajadora a la vida política y social del país, es lo primero que tiene que hacer un presidente. O sea que a todos los argentinos tienen la renta básica asegurada. ¿Y a esa propuesta qué contestó? ¿No contestó? No contestó. En realidad contestó con una no contestación que era bueno, pero que generamos siempre para atrás, que habíamos generado no sé cuántos puestos de trabajo, 4 millones de puestos de trabajo, que habíamos generado las jubilaciones y todo eso. Cuando vos hiciste recién tu análisis regional, ¿no? Y hablaste sobre esta suerte de changüí que daba el imperio como para poder tomar oxígeno. Nombraste determinados procesos políticos que se dieron en países hermanos y yo rescato el tema de Venezuela, el tema de Bolivia, ¿no? Y realmente uno se pregunta qué pasó, por qué esas diferencias porque todos fueron beneficiarios de ese oxígeno, pero por qué las diferencias en donde ese oxígeno implicó para algunos la posibilidad de radicalizar los discursos, por ejemplo en el caso de Chávez, que hasta ese momento había hablado de una transformación política, de la participación, pero cuando tuvo el oxígeno se animó a hablar del proyecto socialista, porque en el caso de Evo Morales también hubo una radicalización, y porque en nuestro caso particular ese oxígeno se desperdició, si se quiere. ¿Cuál es la causa que vos encontrás en esas diferencias? Yo creo que la procedencia de cada uno, pero yo soy más duro con respecto a eso, ¿no? Yo a Chávez, digamos, por mi relación con él, que pude tener esa relación, lo quiero, todo, creo que la procedencia de él, la posibilidad del Estado de Venezuela al contener toda la producción, la producción primaria en sus manos del Estado, el Estado con la petrolera le permitía más aire también, ¿no? Eso le permitió también tener un discurso más radicalizado. Creo que fue el único que tuvo un discurso más radicalizado. Con el caso de Bolivia soy tan crítico como con el caso de cristinismo. Independientemente del discurso, creo que no se avanza en ninguna forma ni salida al esquema que está marcado por el poder internacional. Digamos, me parece que los discursos no alcanzan. Digamos, si vos ves hoy el proceso de endeudamiento de Argentina con el gobierno de Macri y seguís el proceso de endeudamiento de toda Latinoamérica, independientemente si son gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, quiero que me lo expliquen. Digamos, por qué Argentina pasó del 22 al 35, pero Bolivia pasó del 23 al 34. Digamos, ¿sí? Con un discurso combativo, socialismo, todo lo que quiera, pero digo que el poder internacional sigue manejando. O sea, vos no encontrás diferencias. No, la verdad que no encontré diferencias en las políticas concretas a pesar de los discursos. ¿Sí? Mismo en Venezuela, ¿no? Nosotros discutimos mucho con Chávez y con la burocracia en Venezuela, con la burocracia estatal. Vos sabés que los apuntes al margen, el margen es muy chiquito y se nos acaba el tiempo. No, es cierto. Y entonces, una pregunta muy corta para terminar, aunque podías escribir un tratado seguramente, pero Eduardo, frente a lo que enfrentamos hoy en el contexto internacional, que son las llamadas guerras de cuarta generación, en donde el conjunto de poderes multimediáticos y estructuras aún institucionales, como pueden ser los poderes judiciales, están demostrando que se desplaza la voluntad popular casi en forma progresiva. ¿Cuál es tu lectura del destino de la democracia en América Latina? Bueno, lo que pasa, a mí no me interesa mucho el destino de la democracia, porque nunca quise la democracia. Digamos,
No, ni esta ni ninguna. Yo creo que por lo menos yo tengo pocos años que me quedan, así que quiero hacer la dictadura del proletariado primero y después discutir la democracia. Así que, la democracia como la conocimos siempre fue la dictadura de la burguesía, lo de dictadura de los poderosos. Nunca cambió. Hoy sí tiene elementos más fuertes a veces cuando necesitan. ¿Sí? Cuando te convence con el voto, te convence con el voto. Cuando hay que ajustar, te van a convencer con Macri con el voto, y mañana, si no nos convence, nos van a pegar los palos que necesiten para que nos convenzamos, ¿sí? De lo que hay. Lo que sí es preocupante para mí, no sé si te voy a contestar, pero es que en esta guerra, pues yo la llamo guerra comercial mundial, y que es una crisis totalmente distinta a la que habíamos tenido en el sistema capitalista anterior, que era una crisis de escasez, y la crisis de sobreproducción mundial. La verdad que es una lástima que no podamos tomar conciencia de eso, ¿no? Creo que la brecha esa que denunciaba el Che en algún momento cuando decía que la ciencia avanzaba exponencialmente, pero la conciencia no avanzaba al mismo tiempo, y eso es lo que hacía cada vez más injusta la sociedad. Entonces, si nosotros no logramos tener una propuesta más inteligente de los pueblos, de destruir las organizaciones que hoy dominan, desde el Fondo Monetario, la OMC, Estados Unidos, China, ¿no? Si los pueblos no pueden empezar a pensar cómo aprovechar esa revolución tecnológica que hace nuestro pueblo todos los días, pero es expropiada por los poderosos, va a ser muy difícil resolverlo. Aparte estamos con categorías atrasadas, totalmente atrasadas. Desde el Papa, Xi Jinping, Trump, todo lo que se te ocurra, todos los líderes están con estructuras y cosas atrasadas, ¿no? Yo lo que creo que hay una sociedad que se murió, ¿sí? Que la domina un Dios que era el trabajo, que ya no existe más, entonces que hay que buscar nuevas formas de distribución. Que hoy la salida es empezar a pensar cómo se va a organizar esa sociedad sin trabajo, ¿sí? Cómo vamos a manejar la ansiedad de esa población. Creo que no hay un problema de resolver la pobreza, ¿sí? Porque la pobreza está resuelta, porque la crisis es de sobreproducción. La pobreza no debería existir inmediatamente que decidimos que no exista, que solamente tenemos que instrumentar los mecanismos de distribución para que todos tengan. Hoy, en nuestra patria, más que en cualquier lugar, ¿no? Si hoy nosotros tuviéramos el Banco Central, ¿viste? Como la casa de papel, hago eso, empiezo a producir papelito, le doy a los compañeros, está la necesidad, está la capacidad de producción. Ahora, ¿por qué no está? Porque hay una asfixia monetaria, un instrumento monetario que se llevan todo el dinero para afuera, toda la riqueza para afuera. Bueno, Eduardo, muy interesante. Muchas gracias por haber compartido este capítulo de Apuntes al Margen, y nos veremos pronto, seguramente, en algún rincón de la pelea. Listo. Gracias.